Vamos a ver, vamos a hablar con Luis de Lezama, el cura de Lezama, un personaje admirable, querido, respetado por esa enorme obra que ha ido levantando desde hace ya muchos años, a partir de su pasión por la gastronomía, pero también por su compromiso con la integración social de las personas desfavorecidas. Una cosa no sería posible sin la otra. Y que le ha valido incluso que fuera propuesto hace nada al Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Don Luis, buenas noches. Buenas noches, queridos amigos, muy conocidos de muchos años, algunos, y la verdad es que es de agradecer a Antonio que venga yo aquí a hablar de mi libro. Hombre, claro, pero no me he querido meter en este debate tan interesante que os habéis traído. Pero bueno, afortunadamente, por lo menos yo pienso, Antonio, que el país, España, los pueblos, Chinchón, Amurrio, y esos pueblos que es la gran fuerza de este país, no están tan agitados como nosotros, que quizá por nuestra facilidad de analistas, etcétera, estamos muy tensionados viendo lo que nos pasa. Amurrio no es precisamente un remanso de paz, lo gobierna Batasuna. Amurrio, para que nos estamos hablando de Álava, que es su pueblo. Amurrio, ahora para que nos entendamos. Lo gobierna el PNV, según me han contado últimamente. Pues hasta hace poco. Estás un poco desactualizada. Efectivamente. Isabel. Hasta las últimas elecciones Eso municipales. No es digno de ti. Hasta las últimas elecciones municipales era una gente un poco más radical. Afortunadamente, no van tan mal. Yo estoy en una parroquia, Santa María Blanca de Montecarmelo, con 35.000 personas jóvenes. Y en esta parroquia... Allí. Tú vives amigo, no te veo. Eres parroquiano de Don Luis de Lezama. Voy a otra. Tomamos nota. Tomamos nota. Porque yo ayer mismo, que tenía una reunión y que en esta noche tengo jóvenes en la sierra haciendo convivencias, tengo scout acampando también en otro lugar y bueno, pues vengo prácticamente de la parroquia. Estoy admirado del comportamiento de esta gente joven, que en estas circunstancias y en estos momentos está mucho más serena que nosotros mismos, que quizá porque somos una generación puente, que hemos sufrido mucho, que nos ha costado mucho llegar a esta situación, pues resulta, Antonio, que estamos mucho más preocupados. Somos los papás preocupados por estos hijos. Pero qué contraste de esos jóvenes de los que nos habla, don Luis, con estos otros que hablábamos antes de Alicante, que son capaces de expresarse, capaces de protagonizar actos de totalitarismo, impidiendo que en una universidad hable nada más y nada menos que alguien el que se merece todo el respeto del mundo, que ha sido presidente del gobierno de España. Totalmente. En una de las situaciones más duras de la historia de España. Totalmente, pero yo creo que afortunadamente estos son unos grupos manejados. Y muchas veces, aun estos jóvenes con los que siempre procuro mantener diálogo, porque creo que 53 años de cura de Chinchón, de Vallecas, de Entrevías, del otro y tal, he mantenido siempre el diálogo y he procurado saber qué opinan los jóvenes, no son representativos de la juventud española, no lo son. Pues gracias a Dios, momentos, hay que celebrarlo entonces. En un colegio de 2.000 alumnos como el que tengo, los muchachos de bachiller ahora mismo son muy distintos de los de hace 5 años. Antonio, los muchachos de hace 5 años eran chicos muy pijos, con perdón, que habían sido demasiado consentidos. Como les pasa a la mayoría de estos... ¿Y ahora no son tan consentidos? No, como les pasa a la mayoría de estos jóvenes políticos que han crecido al albur de unos funcionarios que se han sacrificado para que estudien y son políticos absolutamente de invernadero, de estufa. A ver quiénes son estos, don Luis. No saben lo que cuesta el dinero, no saben sacar de su bolsillo para pagar una nómina, no tienen una experiencia, nada más que, bueno, una experiencia académica como profesor auxiliar de una universidad, no es precisamente el mejor conocimiento del perfil del pueblo español. Entonces, esto pues lo tendremos que padecer porque hay que sufrir. Y las crisis siempre sirven para crecer y para mejorar. No cabe duda. Pero esto es un sarampión, ¿no? Pero, Antonio, no cabe la menor duda. Y yo venía a hablar de mi libro. ¿Sí va a hablar? No venía a hablar de esto. A ver, don Luis, pero nosotros queremos hablar de mi libro. De otras cosas muy importantes, porque usted es una persona... No cabe duda que el Partido Socialista está sufriendo una catarsis que, bueno, lo puedo decir yo, que conozco a Pedro,
como concejal durante los 10 años que llevo de párroco. Y he bautizado a su primera hija. Eso quizá no lo sabía nadie. Anda. Pues ahora nos cuenta detalles. Así que no vamos a contar detalles. De a ver qué le parece el actual secretario general del Partido es curioso Socialista. que me haya tocado, efectivamente, esto lo mismo que he bautizado a tanta gente, porque todos los sábados tengo bautizos. Me falta agua en el canal de Isabel II para bautizar los sábados. Pero, chicos, nos está costando mucho dialogar. Es ahora cuando empieza la verdadera democracia, por lo menos para mí. Es ahora cuando vamos a tener que saber comprender los unos y los otros. Y en esa aptitud hay que ser leales a nuestros principios. La lealtad no está de moda. La lealtad se prostituye, se vende, se cambia. Acabáis de hablar de una chica o no sé quién que se ha pasado de un partido al otro. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la lealtad? De aquellos españoles que durante años, y por supuesto vascos, fueron leales a unos principios como este. Esto lo refleja usted aquí en Don Poli Barañano. ¿Este era familia de usted? Mi abuelo. Ah, amigo mío. Pero es que es una historia verídica, real de la del capitán del Arriluce, que así se llama la novela, que acaba de publicar que me acaban Luis de de decir Lezama. hoy que en 20 días ha agotado la primera edición. Me alegro mucho por lo de Plaza y Janés. Viene además avalada por una buena amiga y buena escritora y a la que siempre le queremos muchísimo, que es Julia Navarro. Y Julia, por ejemplo, dice de Luis, solo Luis de Lezama podía escribir esta novela, una historia personal en tiempos de guerra que me ha emocionado profundamente. Ese es el elogio de una buena escritora, como Julia. Sí, que Julia. vende muchos libros, ¿eh? Sí, la verdad es que fue hace ya años, yo oía contar esta historia en casa. La de Poli Barañano, la de su abuelo. La de mi abuelo. Y nunca sabíamos qué había pasado de verdad. El capitán del Arriluce, que es un barco. Muy bueno, sí. Era una persona tal, pero no nos explicaban en casa. Como tantas historias de la guerra civil que muy bien pues, sostenidas por los ganadores y por los perdedores, equilibraban no haciendo referencia durante años a esto. Yo que vivía al lado de la clínica que tenía el papá de esta señora. El abuelo. El abuelo. Bueno, mi abuelo. El abuelo. No sabía yo que era tan viejo. ¿De qué tiene buena información, don Luis? Isabel, cualquiera. Don Vicente era mi abuelo. Don Vicente, que he visto a don Vicente pasar por delante de mi casa, Manuel Allende 12, Indaucho, Bilbao, pues vivíamos en una actitud absolutamente positiva de tratar de entender qué había pasado con los que ganaban y con los que perdían. Esta historia, Vicente Talón, que fue un gran reportero, un gran periodista. Del periódico Pueblo, ¿verdad? Y luego del Correo. Esta historia se publicaba en el Correo, allá por el año 1985. Yo fui a casa un verano y me encuentro a mi madre y me dice, mira las cartas que me escribe Vicente Talón. Y cuando conocí que mi madre era la fuente de toda la historia que Vicente Talón escribía en el Correo, le dije, mamá, no la cuentes, algún día la contaré yo. Pero para eso este país tiene que serenarse, tiene que tener otra actitud, no podemos ahora. Y he tardado mucho, pero era una deuda. Por eso yo sé que a algunos este libro les va a desfigurar esa imagen del cura que ha creado la taberna del Alabardero en Washington poniendo a España por bandera. Y donde comen los presidentes norteamericanos, desde Obama, antes, en fin, Bill Clinton, en fin, todos. Es que la estoy viendo ahí reflejada. Ahí está Les va a desfigurar la historia de los 53 años y va a decir, pero bueno, ¿cómo se concilia esto? Es que esto es la historia de verdad de nuestro país. Una historia de diálogo que no se debe romper y de aptitudes de lealtad que deben de renacer. Yo ahora con un colegio con tantos niños me preocupa mucho esto. Ahora me va a contar detalles de ese colegio, de esa parroquia, cómo la levanta usted, porque todo eso tiene su intrahistoria que merece la pena que usted cuente, para que se valore el trabajo que realiza. Cómo da también mucho trabajo usted a muchos jóvenes y a muchas personas. Más trabajo que el INEM. Por eso, más que el INEM, efectivamente, que en algunos momentos muy difícil, era gente de verdad casi desahuciada y que usted ha integrado y que ahora son trabajadores que dan su vida por usted.
usted, y son muchos, en sus restaurantes, en ese colegio, en fin, en todo aquello que usted ha promovido, que ha sido muy importante. Vamos a hacer una pausa, veremos un vídeo con su historia y seguimos hablando con el cura de Lezama, don Luis de Lezama. Gracias. ¿De acuerdo? Hacemos una pequeña pausa, no sin antes contarle a ustedes, a ver si veo yo por aquí, esto es. Aunque usted cree lo contrario, voy a recordarles que invertir en bolsa no es un juego, es un oficio. Por lo tanto, nuestra recomendación es que aprenda a invertir de manera profesional o su dinero irá a parar inevitablemente a manos de quien sí conoce este oficio. Sepa que por el mismo dinero que usted seguramente va a perder en la próxima operación de bolsa que realice sin los conocimientos necesarios en CML Bolsa, le van a enseñar a obtener beneficio de sus inversiones futuras, de manera además continuada. Así que tenga esto muy en cuenta, contacte con CML Bolsa porque tal vez esa sea su mejor inversión. CML Bolsa. Llame al 902 024 014 o entre en la página web y así se informa. Volvemos enseguida y seguimos con don Luis de Lezama. Bueno, seguimos con don Luis de Lezama, el cura de Lezama. No estoy de acuerdo. Ha publicado El Capitán del Arriluce, novela que está suscitando ya mucho interés, expectación y muchas ganas de leerlo, como nos decía antes Isabel San Sebastián. Que me leí la anterior, claro, y me duró 3 días. Me la devoré, la disfruté. Isabel, no te pongas nerviosa, que os he visto muy nerviosos. Es verdad, era una jaula de grillos esto. Pero si estoy diciendo que me devoré tu novela y que me encantó. Pero si está elogiando su libro. Digo, Isabel, que os templéis un poco, que afortunadamente la gente sencilla del pueblo estamos muy tranquilos, estamos encantados. Estoy tranquilísima diciendo que tu anterior novela, La Rosa de David, me la devoré, que me duró 3 días y me encantó, estoy tranquilísima. Pero si no puedo echarte una flor, no digo nada. Échame todas las flores, porque la Ya nieta está. de don Vicente, Esa está, ya vamos. que me has dado el pensar que yo... Aquel señor don Vicente, el doctor don Vicente... El abuelo de aquí, de Isabel, abuelo, ¿no? y pasaba por delante de mi casa y decíamos, ahí va el doctor, y a la clínica al lado. Bueno, admiración. Vamos a ver este vídeo, don Luis, y ahora seguimos hablando con usted. Venga. Cristina Bravo, lo ha preparado. Les presentamos a Luis de Lezama. Yo nazco en un pueblín vasco que se llama Murrio, al lado de Vitoria, de Bilbao, y me crio en Bilbao. Soy un bilbaíno. Ante todo sacerdote, pero además un gran empresario, apasionado por la gastronomía, incluso con un premio nacional. A la gente no le puedes hablar de Dios con el estómago vacío. Su famoso restaurante de Washington ha recibido grandes presidentes y personalidades de todo el mundo. No es solo un negocio, es sobre todo un equipo donde el capital humano es lo más importante. El poder del capital humano, como detrás de cada persona hay un capital humano, que es lo que tenemos que potenciar, desarrollar, empujar. Otra de sus pasiones, o quizás de su forma de ser, es el amor por la educación. Pero ojo, que si le hablamos de nuevas tecnologías, nos da lecciones a más de uno. Y ellos, cuando llegan al colegio y ven que esto se ha acoplado y se ha asimilado a su procedimiento de estudio, son felices. Incluso es un gran escritor, además de periodista apasionado por el mundo televisivo. Y como le gusta tanto este medio, hoy nos viene a presentar su última novela, El Capitán de Arriluce. ¿Le han gustado las pinceladas de Cristina Bravo? Pues sí, Luis? sí. Bien, bien. Gracias, Cristina. Se te ve que hay afectos por ahí escondidos. ¿Sabe usted qué es Bueno, lo ¿a cuánta mejor? gente ¿Sabe da usted qué es lo trabajo? mejor? Sí, perdón. Que no parece que sea un cura de invernadero. Yo me ha dado mucho el sol, el aire y he paseado mucho siempre por la vida. A mí me gusta mucho esa definición que dice, soy hijo del camino, caravana es mi patria y mi vida es la más inesperada travesía. ¿Sabes? Pues es Amin Maalouf, El león africano, una novela deliciosa que supongo que habréis leído. Pero bueno, aquí está mi novela. Don Luis, ¿a cuánta gente da trabajo usted? A ver, gracias a, Pues mira, a esos emprendimientos. En estos momentos son 22 restaurantes. ¿22 restaurantes tiene usted? Sí, todos con deuda soportable, porque no tenemos patrimonio. Yo hace ya años... no me inspiró el señor Slim con sus palabras, sino yo creo que me inspiró alguien que debe estar por encima, porque dije, esto del patrimonio a las instituciones, a los partidos políticos y a todos les pesa demasiado.
llevan una mochila que muchas veces, en función del dinerito, tienen que hacer las barrabasadas que hemos visto. ¿Cómo soportar el patrimonio? ¿Cómo mantener esos edificios? Muchas congregaciones religiosas pierden identidad espiritual precisamente porque tienen que cobrar la palabra de Dios. Y eso lo sabemos todos. A mí no me va esa marcha. Entonces dije, fuera patrimonio, queremos lugares donde un buen plan de viabilidad, una marca y un capital humano sean capaces de gestionar. Nosotros no tenemos nada en propiedad. Café de Oriente, la Taberna del Alabardero, los 22 restaurantes son alquilados. ¿Qué los tienen? ¿Madrid, Washington, Madrid, Sevilla? Sevilla, Marbella, Marbella San también, sí. Pedro de Alcántara, Málaga, País Vasco, Washington. Ahora acabamos de abrir en Miami el mercado de San Miguel, que fue una aportación nuestra a Monse, que es una empresaria, y ha abierto el mercado de San Miguel, pero gestionada por nuestros gentes. Entonces, ¿cómo gestionar el capital humano? Pues ante aquella carencia de las escuelas de hostelería, Antonio, y sobre todo ante el panorama que hemos visto que las escuelas de hostelería eran casi una especie de pago en especie por votos, que algunos políticos decían, tú no te preocupes, alcalde de Villaviciosa de Los Ángeles, porque te voy a hacer una escuela de formación profesional. Ahí están, tristemente cerradas y tristemente clausuradas porque no son soportables en cuanto el dinero no caía de Europa. Nosotros siempre hemos trabajado en una escuela de formación profesional en Sevilla, que lleva 28 años y que ahora, debido... Ahí forman a los profesionales de las tabernas. Claro, pero es que tenemos 4 escuelas de hostelería. Ahora, Sevilla, 28 años, ahora en el pabellón de la navegación, 500 alumnos, cada uno se lo paga, para eso tienen trabajo, porque los llevan de extras a todas las bodas, los banquetes, los restaurantes, los hoteles, no los quitan de las manos. No tenemos la bolsa de trabajo vacía, hay una demanda brutal. La Escuela de Hostelería en Málaga, que gracias al alcalde, precisamente, magnífico personaje, se ha abierto en el Palacio de Congresos. Tenemos la Escuela de Hostelería en Madrid, que está inicialmente sobre el Café de Oriente, que por cierto lo acabamos de reabrir ayer. Ya podéis venir. Podéis venir. Entonces, toda nuestra inversión en las escuelas de hostelería, la de Zaragoza, ¿sabéis la Escuela de Hostelería que es online en Zaragoza? Tiene 16.000 alumnos online. ¿Qué me dices? Hemos tenido que abrir un punto de enganche en Miami y otro en México, porque estamos plagados de alumnos online. Llevamos 4 años y es título de la Universidad de San Jorge, lo mismo que la Escuela de Hostelería de Sevilla, el máster, que son 4 años, que son universitarios, es título de la Universidad Pablo Olavide, pública de Sevilla. Entonces, nosotros, no es cierto, no, con toda mi admiración y respeto y cariño, que el Basque Culinary Center sea el primer centro universitario que ha llevado la hostelería a ese rango. No, no. Nosotros lo habíamos llevado ya antes. Y afortunadamente en mi pueblo, en mi tierra, en el País Vasco, en el Culinary hay 7 profesionales de nuestro grupo, de nuestras escuelas, impartiendo las clases. Porque claro, mis colegas, que son magníficos, todos con estrellas Michelin y los grandes chefs, se sacan la foto y van un día, pero a las 8 de la mañana formando a los alumnos no puede estar el pobre Pedro Subijana, ni el Juan María Arzán, ni el otro en la clase. Esa es la diferencia. Hay que buscar los docentes de la hostelería. Entonces, toda esa labor, todo ese trabajo es maravilloso porque he revalorizado el capital humano. Nos quitan los alumnos de la Escuela de Hostelería, nos los quitan de las manos. Y luego, si además de eso, de 6 a 9 y media, puedo escribir una novelita como esta... Además, tiene tiempo para decir misa en su parroquia, por supuesto, en Montecarmelo, en Madrid, y además atender un colegio de 2.000 alumnos, colegio concertado. A las 9 de la mañana... ¿Cómo se llama el colegio, por cierto? Colegio Santa María la Blanca. Santa María la Blanca. Con un tema muy importante que es... Habla muy bien la gente de ese colegio, ¿eh?
Los padres de los alumnos están encantados. Hasta Bill Gates ha dejado ahí su seña informática en ese colegio. Tendría que dejar más señas. Bueno, ya le ha dejado cosas, ¿no? Microsoft, a Microsoft tentando, porque el día 23, por cierto, si sois profesores o pedagogos, tenéis nada menos que Andreas Schleicher, el presidente de del informe PISA de la OCDE, en nuestro colegio a las 12, puertas abiertas en el auditorium Plácido Domingo, que estoy seguro que se va a llenar. Hay que inscribirse previamente, pero estamos cambiando el sistema educativo. Mirad, queridos políticos, tengo que agradecer que todos los partidos políticos durante el mes de septiembre han respondido a nuestra llamada y todos los responsables de educación, desde el PP, el PSOE, han pasado por el colegio sí, y han hablado con nosotros sobre el sistema educativo. Los cambios no se hacen con leyes. En la educación lo que hay que cambiar son los sistemas. Si tú no cambias el sistema educativo, ya puede venir otra ley y otra ley y otra ley. Se lo dije a ver, no me hizo caso. Pero, sin embargo, Lagomendio se dio cuenta y vino al colegio y trajo a Andreas Schleicher y dijo, tienes razón. Porque el sistema educativo no puede estar basado en la memoria, pero tampoco pueden seguir siendo basadas en la memoria los concursos, por ejemplo, para ser notario, para ser no sé qué. No, porque todos hemos hecho chuletas y hemos copiado. Tú has copiado, Antonio, cuando eras chaval. Claro, faltaría más. ¿Y tú, ¿Algún examen? No, yo no. copiabas. Sí, bueno, sí, hay que reconocer. No, yo nunca me he hecho chuletas, ¿no? Debe ser idiota. En nuestro bachillerato, no, una vez. Pero yo estudié el bachillerato francés, que era poco de memoria. Dicen que esto no lo sé yo. Yo estudié en el bachillerato francés, que no se basaba en la memoria, sino en el razonamiento. Ha sido una privilegiada. O sea, que es más eficaz basar la enseñanza en la gestión del conocimiento. Sí, para lo cual, y no en la memoria, Antonio, no en memorizar. Para lo cual hay que hacer un diagnóstico personal de cada chico. Claro. Que es lo primero que hacemos. Porque los chicos, y sobre todo los que vienen de otros colegios, vienen con unas lagunas tremendas. Yo eso lo descubrí porque mi padre se empeñó en que viniera a estudiar ingeniería al ICAI. Y al primer año de estar aquí en Madrid estudiando en el ICAI, dije, esto no es para mí. Si no sé matemáticas, si no me había preparado. Y claro, me metí al seminario y defraudé las expectativas de mi padre, que quería que fuera ingeniero. Y de alguna chica pues, que hay por ahí en Amurrio todavía. Pero bueno, Marichi. Con el calarón que ha hecho usted, además. Porque en los 62 fue cuando, desde el 62 usted es sacerdote. De la diócesis de Madrid, desde el 62. Y me mandaron a Chinchón. Bueno, antes le dio tiempo, entonces, ¿no? De conocer a Marichi. De conocer a Marichi. Y dejarla allí llorando. Afortunadamente, ese diagnóstico de cada muchacho nos lleva a gestionar su conocimiento precisamente con las TICs, porque muchos colegios que se han hecho por fotocopias, las madres reverendas, no sé qué, no voy a decir porque luego se enfadan las mujeres. Hacían un colegio en un sitio, les iba bien, lo copiaban en Valladolid, en León, en Astorga y en Asturias. Entonces, los religiosos, no sé qué. Pero claro, como ahora no hay vocaciones y las hermanitas que daban las clases hay que sustituirlas por profesores que cobran, pues se están viniendo abajo las cuentas de resultados de muchos colegios. Entonces, los sistemas basados en el diagnóstico con la gestión, no es innovación poner cañones y pizarras electrónicas y dar tablets como se ha hecho a los niños. Están locos, pero si los niños, los pobres con los tablets, si no les pones un sistema, si no los diriges, esto es un arma de dos filos. Mi amigo, el expresidente de Uruguay, Mújica, me decía un día hablando, dice, hay que ver la cantidad de tablets de estos que he visto yo vendiéndose en los corrillos y en los comerciales de Rocha, Montevideo y tal. Entonces, no, la innovación está aquí. La innovación está en el proceso que acompaña al muchacho a través de los TICs, como tú, que aquí lo tienes usando, y la mayoría estáis con el TIC ahí en la mano, porque te acerca inmediatamente
a la plataforma digital, que nosotros empezamos con un hosting en tierra y ahora ya estamos en la nube. Y entonces esa evolución con la preparación de los profesores en cada asignatura hace que el proceso del conocimiento sea atractivo para los muchachos. Porque, Antonio, como soy cura, no puedo evitar decirlo. No se puede temer a Dios, hay que amarle. Naturalmente. ¿Cómo vas a amar a una persona a la que te han enseñado a temer? Claro. Y claro, esto escandaliza a algunos. Pero esto es así, el Papa Francisco está insistiendo. Por favor, la misericordia, el amor, no sé qué. Y nosotros, que somos los creyentes, los absolutamente comprometidos en el amor, estamos derrochando fuerzas en tratar de controlar a los demás por el Código de Derecho Canónico, por la norma de no sé qué, por las reglas del padre fundador, por la regla de no sé qué. Entonces, yo en este libro lo que he tratado es de enseñar de nuevo la lealtad de personas históricas que vivieron esa epopeya. Y lo he hecho con la máxima asepsia. Yo sé que es duro, yo sé que algunos amigos como Federico Isar, perdona que lo revele, entrañable compañero y amigo, me decía, Luis, hace tiempo que no lloraba, me has hecho llorar. Digo, pues chico, no he escrito el libro para que llores. Pues ya lo sabes, Isabel. Pero Isabel, no me llores. Bueno, lloraré. Don Luis, que tenemos que ir concluyendo. Y no me gustaría que se fuera usted de aquí. De vacío. De vacío, efectivamente. Porque, claro, este programa fundamentalmente es político, como usted ha comprobado. Sí, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina. Haga usted un diagnóstico de lo que ve. Y no sé, los síntomas ya los sabemos todos, pero ¿qué diagnostica usted para el 20 de diciembre? ¿Qué cree usted que puede pasar? Nos llegaremos a entender. ¿Nos llegaremos a entender? Sí. Pero usted no ha hablado bien de algunas de las fuerzas emergentes. Nos llegaremos a entender. Eso, nos llegaremos a entender. Nos llegaremos a entender. Porque a todos la experiencia nos va enseñando. Y gracias a Dios que hay jóvenes políticos que quieren prestar ese servicio al conjunto de los españoles y están aprendiendo sobre la marcha. No es lo mismo, y no voy a citar a uno porque ya me tocó en la sexta ir por detrás de él y me quedé asustado, 2.176.000 de Sare aquella noche. ¿Quién era? Pablo. Ah, bueno, pero eso es cuando todavía hacía audiencia, ahora no, ahora ya no. No es lo mismo. Ahora ya no, no es lo mismo ese Pablo que este Pablo. Claro, el de ahora. No es lo mismo ese Pedro que este Pedro. Sí. No es lo mismo ese Albert Rivera que este Albert Rivera. Y estamos tratando, ellos son los primeros que tienen que descubrir un camino de encuentro porque si no se van a equivocar. ¿Y ha hablado últimamente con Pedro Sánchez mucho? ¿Ya ha dicho que ha bautizado a uno de sus hijos? Yo bauticé a Carlota. A una niña. Bueno, yo no sé. ¿Cuántos hijos tiene Pedro Sánchez? Dos niñas. Niño, niña o dos niñas, ¿no? Dos niñas. ¿Y después ya no ha tenido contacto con él? No, pero tampoco se trata... Yo soy un camino siempre de encuentro. En algún momento se lo va a contar. Pero estoy siempre en el mismo sitio, ¿eh? No me he movido en 53 ¿Y años. le inquieta lo que ofrece, por ejemplo, Podemos? La oferta que hace política en las circunstancias actuales. Creo que necesitan madurar, pero que constituirán, sin género de lugar a dudas, un grupo importante de otro pensamiento en el que el encuentro tiene que ser la gente, el pueblo y el país. Y si no lo hacen, no van a servir. ¿Y de Ciudadanos cómo ve usted a Rivera y creo que lo mismo, partido? Es gente que va a estar madurando. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una situación privilegiada. Entramos en un tránsito y yo tuve la suerte de tener una persona a mi lado como era don Vicente, el cardenal Tarangón, y nos enseñó caminos que para nosotros eran inéditos, difíciles e incomprensibles. Lo que pasa es que creo que este país, la Iglesia, durante unos años se ha dormido en los laureles. Cada vez se habla más de Pablo VI. Y fíjate que yo he sido amigo personal de Juan Pablo. Y todo el mundo sabe que le he asistido hasta el último momento y que guardo un recuerdo imborrable. Pero Pablo VI se perfila como el gran papa de estos años, que para nosotros los cristianos tuvo un mensaje en España un tanto incomprendido.
por las circunstancias. Pero era don Vicente el que nos abría ciertos caminos que hoy están en las tesis que afortunadamente mantiene el Papa Francisco. No se puede evitar al Papa Francisco. El Papa Francisco está tan iluminado del Espíritu Santo cuando habla en Roma que cuando habla en Santa Cruz a las asambleas populares, cuando dice lo de las 3 T's, que nos duele dentro, porque nos habían enseñado a amar a Dios y al prójimo, pero no nos habían dicho que en ese concepto está la tierra. Precisamente ayer en mi parroquia di una charla sobre la Laudato Si. Y yo sé que mis feligreses de Santa María la Blanca, al acabar me dijeron: don Luis, no habíamos pensado, algunos habíamos leído la encíclica por encima, pero no habíamos pensado en esas consideraciones que hemos reflexionado juntos. Ha arrebatado el Papa Francisco el protagonismo a los pensamientos de izquierda que protagonizaban a través de ONGs o supuestas ONGs, que de eso habría mucho que hablar. Ha arrebatado el protagonismo del ecologismo, de la tierra, del respeto, del planeta. El problema no es el planeta, el planeta subsistirá. Los que no subsistiremos adecuadamente son los que nos comportamos más en nuestra década, en nuestros momentos, en nuestra actitud. Porque este verano mis vacaciones consistieron en dar una vuelta por las misiones filipinas, que por cierto, ese libro de José Manuel Prada, Morir bajo tu cielo, me lo llevé debajo del brazo y me di cuenta de cómo quedan allí, cómo quedan allí los restos de una cultura cristiana, favorecidos por los 300 y pico años, que arrebataron los americanos por 20 millones de dólares en París, y la historia de Valer, toda esa historia tremenda. Pero te das cuenta del contenido cristiano cuando subes a Banahue, a las aldeas de los montes, no cuando te vas a un balneario en una islita para turistas, sino a Banahue y ver la misa de los domingos de un cura nativo de apenas 30 años, de ese clero, que lo hay también en este país llamado España, que no los tenéis nunca en consideración, que están ganando 800 euros, 600 y pico, y no van nunca a las manifestaciones a protestar el sueldo salario base, ni hacen intromisiones diciendo que esto y tal. Ese curita de Banahue tenía la iglesia abarrotada, cantaban en tagalo y hablaban de Jesús de tal modo y manera que estaba mucho más próximo de lo que los encopetados párrocos de Madrid hablamos cuando hablamos aquí en nuestros parroquias y en nuestros reductos. Hay, afortunadamente, otros cristianos, otra iglesia, que no es esta iglesia que se asoma a veces a los fastos de la televisión. Bueno, don Luis, Antonio, que me he enrollado. No, ha sido muy interesante todo lo que usted nos ha contado esta noche. Gracias. Y lo hemos pasado muy bien y hemos tenido oportunidad hasta de reírnos, ¿verdad? O sea que vas a comprar el Capitán de la Reluce. Por supuesto que sí. Porque de momento te lo ha quitado Isabel. Yo se lo hemos traído amablemente a Isabel. En calidad de nieto de don Vicente, es la única razón, por la que... Exactamente, poder leerlo. Es la única razón. Y le voy a hacer le hago los honores a Isabel, el capitán del Arriluce. Por la tierra, por la proximidad del terruño. Don Luis, muchísimas gracias y es un placer. Yo, si usted quiere, le invitamos de vez en cuando y nos acompaña en la tertulia y así da sus opiniones también, que buena falta hace. Si es hablar de Dios, además de su libro, de la por iglesia, supuesto, se puede vengo hablar, con mucho gusto, naturalmente que sí. Pero hablar de política no. Yo lo que sí me gustaría decirle que me alegro de que no sea un cura de invernadero y que si le falta una escuela de hostelería en Granada, Jun, que es mi pueblo y soy alcalde, está a 2 kilómetros de Granada y haríamos una escuela de hostelería conectada online con el mundo. Esa va a ser online. Eso me comprometo, si usted quiere, a plantearlo. Bueno, yo acepto el reto. Te advierto que soy mal socio, exijo mucho. Mientras coloquemos a gente que está desempleada y que quiera aprender, perfecto. Bueno, pues ahí está el reto, don Luis, otro proyecto más. Pues otro más. El reto del desempleo es brutal. Hoy encima de mi mesa tenía 6 currículum vitae de 6 ingenieros expertos en robótica. 2 de ellos. Sí. Jóvenes de mi barrio, sin empleo. Y he dicho, bueno, voluntarios, me vais a ayudar a diseñar
el aula multifuncional que el colegio necesita para el curso que viene, donde la robótica, la innovación, la conjunción de la electrónica, de la telefonía, la robótica, etcétera, son necesarias porque estamos a veces cargados de humanismo y literatura y nos falta la tecnología, que también puede ser cristiana. Y ese reto me lo han aceptado esta misma tarde.